Good evening, class. Good evening, everybody. Good evening. Buenas noches, students. Good evening, everybody. My name is Jessica. I am English teacher at the Sun School. Welcome to the second English class. Bienvenidos a cada uno de ustedes a su segunda clase, su segunda sesión de clases de inglés, ¿sí? Les doy la bienvenida a todos ustedes, tal vez los que no pudieron estar en la primera sesión de clases, también les doy la bienvenida, ¿no? Yo soy Jessica y soy la misma del Colegio Sane que va a estar, pues, ¿no? Con ustedes en el área de inglés. Para los que ya me conocen, los que ya han estado conmigo en la primera sesión y tal vez en sus otros grados anteriores, ya saben cómo es la modalidad de estudio, ¿no? Y como siempre les voy a dar las recomendaciones para volverles a recordar, tal vez a veces se olvidan, ¿no? Hay que recordar que cuando ingresamos a clases debemos ingresar con los audios apagados, ¿sí? Hay que recordar que estas clases son netamente grabadas al 100% para sus compañeros que no pueden ingresar a clases o tal vez para ustedes que tal vez van a querer volver a repetir la clase, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con sus audios. También hay que recordarles que es importante su participación. Entonces, mediante la clase va avanzando, se les va a pedir a cada uno de ustedes que participe. Van a poder activar su audio o van a poder participar por el chat de la plataforma si en caso no pueden activar su audio porque tienen sonidos que los interfieren, ¿sí? Bien, entonces, dado estas recomendaciones, vamos a iniciar el día de hoy con las clases del, de la segunda semana, ¿sí? Bien, entonces, antes de iniciar con la clase, preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué recuerdan? Bueno, para los que estuvieron conmigo en la primera sesión, ¿no? En la primera clase, en la primera semana de clases de inglés, ¿qué recuerdan sobre el tema que tratábamos ahí? ¿Alguno de ustedes recuerda? Los que estuvieron ahí en clases conmigo. Profe, sobre los pronombres, el sustantivo y el predicado y los verbos. Ya, Luis, gracias. ¿Alguien más que desee participar? Luis nos dice que hablábamos sobre los pronombres, verbos, sujetos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan sobre ese tema? ¿Alguno de ustedes recuerda sobre ello? No se preocupen, don't worry. Gracias, Luis, por participar. El día de hoy les he traído un pequeño video. Quiero que pongan atención a este video porque les voy a hacer preguntas. Recuerden que la semana pasada hablábamos sobre ello o profundizamos un poquito. Hoy vamos a terminar con esta teoría que les mencioné la semana pasada, ¿sí? Entonces, pero primero quiero que vean el video porque de aquí vamos a partir el tema del día de hoy, ¿sí? Please pay attention in this video. Hi everyone, hola a todos, my name is Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Como muchos de vosotros me lo habéis pedido, hoy voy a hablaros del past simple. El past simple se usa para acciones que han empezado y terminado en el pasado. En función de si el verbo es regular o irregular, seguiremos una forma u otra. Para formar el past simple con verbos regulares, usaremos el infinitivo y añadiremos la terminación ed. Por ejemplo, I played football yesterday. Yo jugué al fútbol ayer. Para los verbos regulares debemos conocer una serie de excepciones para no cometer errores. Para verbos que terminan en una e, solo añadiremos de. Por ejemplo, change, changed. O believe, believed. Si el verbo termina en una vocal corta y una consonante, excepto Y o W, doblamos la consonante final. Por ejemplo, stop, stopped. Con verbos que terminan en una consonante y una Y, se cambia la Y por una I. Por ejemplo, study, studied. O try, tried. Para formar el pasado de un verbo irregular, no hay una forma fija y deberemos aprendernos de memoria su forma. En cuanto a la estructura en frases afirmativas, usaremos el sujeto seguido del verbo en pasado. Por ejemplo, she wanted to play. Ella quería jugar.
En frases negativas usaremos la siguiente estructura: sujeto, seguido de did, seguido de not y seguido del verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, Tom did not study last weekend. Tom no estudió el pasado fin de semana. Si es el verbo to be, usaremos sujeto, seguido de to be en pasado y seguido de not. Por ejemplo, she was not here. Ella no estuvo aquí. Para frases interrogativas usaremos did más sujeto más verbo principal en infinitivo. Por ejemplo, did you buy an ice cream? ¿Compraste un helado? Y si es el verbo to be, usaremos to be en pasado más sujeto. Por ejemplo, was the milk in the fridge? ¿Estaba la leche en la nevera? Vamos a practicar el past simple. ¿Cómo dirías, Ana no estuvo conmigo? A. Anna did not eat with me. B. Anna was not with me. O C. Anna not was with me. Y la respuesta correcta es la B. Anna was not with me. ¿Cómo dirías, ayer hablamos mucho? A. Yesterday we talked a lot. B. Yesterday we did talk a lot. O C. Yesterday we are to talk a lot. Y la respuesta correcta es la A. Yesterday we talked a lot. Y por último, ¿cómo dirías, ¿confiaste en él? A. Do you trust him? B. Did you trust him? O C. Was you trust him? Y la respuesta correcta es la B. Did you trust him? Y esto ha sido todo. Espero que os haya quedado claro el past simple. Cualquier duda que tengáis, escribidla en los comentarios. Nos vemos muy pronto. Bye, bye. Bien, students. Ahora sí, les hago las preguntas respectivas acerca del video del día de hoy. Bien. ¿De qué tema creen ustedes que va a tratar el día de hoy? ¿De qué hablaba el video? Algo referente. Hablaba acerca del tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué han podido entender sobre este video? ¿Alguien que desea opinar? ¿Alguien, students? Profe, sobre los tiempos del verbo. Ya, tiempo. Ya, pero específicamente, ¿de qué tiempo vamos a hablar, Luis? Del tiempo pasado. Excelente, tiempo pasado. Aquí por chat, Marta nos dice sobre los verbos. Anderson nos dice sobre el tiempo pasado de verbos. Exacto. Vamos a hablar sobre verbos en pasado y en este caso vamos a hablar de uno de los tiempos que es el pasado simple. Hay que recordar que nosotros hablamos en 3 tiempos. Hablamos en presente, pasado y futuro. Solamente que nosotros inherentemente no nos damos cuenta, ¿no? Porque cuando alguien te pregunte, por ejemplo, yo ahorita te pregunto, ¿qué has hecho en la mañana? Tú tal vez me dirás, he trabajado, he cocinado, he lavado, he salido, ¿no? Me estás hablando en pasado. Y si yo te hablo y te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora? Tú me dirás, estoy en clases. Eso es hablar en presente. Y si yo te pregunto, ¿qué vas a hacer después de clases? Tú me dirás, voy a salir, iré a comer, me iré a dormir, ¿no? Me prepararé mi cena, estás hablando en futuro. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es todo del pasado, ¿sí? Past simple, pasado simple. ¿Y cómo se utiliza el pasado simple?
El pasado simple se usa para oraciones en las que la idea, ¿no? La idea o el acto o el estado ya se completó. Puede haber finalizado hace 5 minutos atrás, pero ya es algo del pasado, o hace 5 siglos, también es del pasado. El tiempo determinado no importa, simplemente que ya pasó. Entonces, hasta los minutos, un minuto atrás es tiempo pasado ya. Entonces, lo único importante es que se habla de algo que ya no sucede, ya no existe porque ya pasó. ¿Sí? Entonces, para subrayar se trata de un hecho consumado, ¿no? Se podría decir que se puede acompañar con un contexto, por ejemplo. Vamos a ver aquí algunos ejemplos con el uso del pasado simple. Ejemplos, miren. Por ejemplo, para decir a year ago, ¿no? Hace un año atrás. I eat in the restaurant. Hace un año atrás yo comí en un restaurante. In 1970, the Beatles sleep up, ¿no? En 1970 los Beatles, ¿no? Se levantaron. When you were a child, you like apples. Dice, cuando yo era un niño, me gustaban las manzanas. Ojo, estas acciones de contexto pueden ir antes o después de la oración principal. Por ejemplo, I eat in the restaurant a year ago, ¿no? Yo comí en un restaurante hace un año atrás, ¿no? Entonces vamos a ver más ejemplos para que nos quede un poco claro. Pero hay que recordar sobre los verbos. El pasado simple utiliza bastantes verbos, ¿sí? Muchos verbos en pasado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estos verbos necesitan estar en su forma pasada. Por ejemplo, es lo mismo pasa en español. Por ejemplo, tú conoces el verbo jugar, play. Pero ¿qué pasa si tú quieres decir en pasado, no, el que ya habías jugado? Entonces tú dices jugué, ya no dices jugar, sino dices jugué. Y en futuro dirás jugaré. Lo mismo pasa en el inglés. El verbo play significa jugar. Cuando tú quieres llevarlo al pasado, dices play it, ¿no? Entonces, en el inglés existen dos tipos de verbos. En este caso, el verbo irregular, los verbos irregulares, ¿ya? ¿Cómo se forman estos verbos irregulares en el pasado? Ahora, en el momento de hablar de estos verbos, que puede ser más complicado, son los verbos irregulares en inglés. Se llaman verbos irregulares porque modifican su raíz por completo, ya sea en su forma de pasado simple o participio o ambas, a diferencia de los verbos regulares, que no hay que incluir de o ed, sino que su escritura cambia notablemente. En este caso, no queda de otra más que aprenderse de las distintas formas, pero con la lectura y práctica se te va a hacer una tarea mucho más fácil de aprender estos verbos. Se estima que hay entre 180 a 200 verbos irregulares en inglés que es en uso común. Por lo pronto, que hay una lista, ¿no?, de unos cuantos verbos que aquí yo les tengo presentes, ¿no?, sobre estos verbos irregulares. ¿Por qué se llaman verbos irregulares en pocas palabras? Porque cambia. Como te dice el texto, estos verbos cambian cuando lo llevas al pasado, cambia su escritura y cambia su pronunciación. Entonces, ¿cómo los tienes que aprender? Simplemente y únicamente leyendo y practicando. Es la única forma de aprendernos estos verbos irregulares. Por ejemplo, tenemos el verbo be, ¿no?, que es ser o estar, el verbo to be. ¿Qué significa no ser o estar? En su pasado be se escribe was o were, ¿sí? Tenemos el verbo begin, en pasado será began. Tenemos el verbo break, su pasado broke. Tenemos el verbo bring, su pasado brought. Tenemos el verbo build, su pasado built. Tenemos el verbo burn, su pasado burnt. Tenemos el verbo buy, su pasado bought. Tenemos el verbo can, su pasado could. Tenemos el verbo catch, su pasado coach. Tenemos el verbo choose, su pasado chose. Tenemos el verbo come, su pasado came. Cost, cost. Do, did. Dream, dreamed. Drink, drank. Drive, drove. Eat, eat. Fall, felt. Feel, felt. Fight, fought. Fly, flew. Forget, forgot. Get, got. Give, gave. Go, went. Have, had. Near, heard. Know, knew. Learned, learned. Live, left. Lost, lost. Make, made. Must, have to. Pay, paid. Put, put. Read, read. Run, run. Said, said. See, saw. Show, showed. Sing, sung. Sleep, slept.
speak, spoke, spend, spent, take, took, teach, taught, think, taught, understand, understood, ¿sí? Entonces, y tenemos win, won, ¿no? Win, won. Entonces, estos verbos son muy importantes aprenderlos, ¿sí? Entonces, esta lista te va a ayudar a poder realizar tus verbos en tiempo pasado. Entonces, hemos aprendido un poquito de ellos y con ellos nos vamos a ayudar a poder resolver los ejercicios que vamos a encontrar más adelante, ¿sí? Más adelante vamos a poder resolver estos ejercicios, ¿sí? Bien. Sigamos con la explicación. El pasado simple con el to be, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, del to be es el was y el were, ¿no? Usar el pasado simple en inglés, por ejemplo, I was home o where were you last night, ¿no? Es muy sencillo. Para decir estas oraciones necesitas usar el pasado simple del verbo to be. En este caso, I was home, estaba en casa. Where were you last night? ¿Dónde estabas anoche? Las reglas son las siguientes. Para I, he, she y it vas a utilizar was. Y para you, we y they vas a utilizar were. Mejor dicho, todos los pronombres que son singulares utilizas was y todos los pronombres que son plurales vas a utilizar were. ¿Sí? Were. Was y were. Bien, por ejemplo, she was a student. Ella era estudiante. They were doctors. Ellos eran doctores, ¿no? Singular para she y plural, ¿no? Were para ellos o ellas, ¿no? En caso que tú quieras hacer una pregunta en pasado simple con el verbo to be, para hacer una pregunta solo hay que colocar el was o el were al principio de la oración. Por ejemplo, was she a student? ¿Ella era estudiante? ¿O were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Usar en su forma negativa también es muy sencillo. Simplemente tienes que agregar el adverbio not, ¿sí? Y ponerlo después de la palabra was o were. Recuerda que la mayoría de las veces que usas esta contradicción de forma abreviada en las siguientes oraciones, puedes utilizar wasn't o was not, ¿no? Que significa no estaba. Weren't o were not, ¿no? No estaban. Por ejemplo, he wasn't at the cinema with us. Él no estaba en el cine con nosotros. We weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo. O I wasn't hungry. No tenía hambre, ¿no? Tiempo pasado. Pero ojo que estamos hablando sobre el pasado. ¿Sí? Pasado simple que tú debes conocer con el verbo to be. Hasta ahí. ¿Alguno de ustedes tiene alguna consulta o duda sobre el uso del verbo to be? ¿O todo les está quedando claro? En tiempo pasado. ¿Para todos está claro? ¿Entendible? Yes, it's clean, todo claro, bien. Entonces, si todo les quedó claro, primero les pregunto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos en pasado simple, ¿no? O past simple, como se dice en inglés. A ver, ¿y qué debemos utilizar para llevar al pasado simple? A ver, les pregunto a ustedes. Para todos los que me han dicho que sí han comprendido. ¿Qué dicen?
Miss, buenas noches. Good evening, Amanda. Te escucho. Ya, en las oraciones negativas usted me está diciendo la forma negativa de lo pasado, ¿no? Por ejemplo, en las oraciones negativas hay que añadir un advertivo, donde hay la war, water. Recuerden la mayoría que a veces se usa la contradicción forma advertida. De las oraciones negativas hay que siempre hablarlo con water. Por ahí entendí un poco, Miss. ¿Me puede repetir? Perfecto, Amanda, gracias por tu opinión. Bien, vamos a repetir una vez más. Para empezar, estamos hablando sobre el pasado simple, ¿sí? ¿Qué es el pasado simple? Es hablar sobre cosas que ya pasaron. Cosas que ya pasaron hace 5 minutos o hace un minuto atrás es algo del pasado. Ya hicimos, por ejemplo, yo ya te hablé del pasado simple, ya te hablé, o sea, es algo que ya pasó. Entonces, ese suceso se le llama pasado. Entonces, toda acción que tú hayas hecho de acá al minuto atrás ya es cosa del pasado. Entonces, para hablar en pasado, la teoría te dice que debes utilizar verbos, pero estos verbos tienden a cambiar. Cambian. Cuando tú lo llevas al pasado, el verbo cambia tanto en su pronunciación como en su escritura, ¿sí? Por ejemplo, el verbo to be. Lo que ven aquí en pantalla es el verbo to be, que significa ser o estar. Pero si tú quieres hablar en pasado, este verbo to be cambia y se escribe was o were, ¿sí? Se escribe was o were, que significa estaba o estábamos, ¿no? Entonces, la teoría te dice que was se utiliza para para pronombres singulares y were para pronombres plurales. Por ejemplo, ella era una estudiante, tiempo pasado, era una estudiante. She was a student. En plural puedes decir, they were doctors. Ellos eran doctores. En plural, ellos eran doctores. Ahora, también te está enseñando en su forma de pregunta. ¿Cómo preguntar? Por ejemplo, ella era estudiante, ¿no? Simplemente la regla te dice que debes poner was o were adelante de tu oración y dices, was she a student? Ella es estudiante, ¿no? O were they doctors? Ellos eran doctores, ¿no? Tiempo pasado. Y lo mismo en negativo. Lo único que te pide es agregar not después de was o de were y tu oración se convierte en negativo. Por ejemplo, he wasn't at the cinema with us. Él no estaba, tiempo pasado, él no estaba con nosotros en el cine. O we weren't at home on Sunday. Nosotros no estábamos en casa el domingo, ¿sí? O I wasn't hungry, yo no tenía hambre, tiempo pasado, no tenía hambre, tal vez ahora sí, pero yo hace unos minutos atrás no tenía hambre. Entonces, eso es hablar en pasado simple. No es el único verbo, estamos hablando de este verbo, pero existen infinidades de verbos que, ojo, yo les he enseñado una tabla donde están todos los verbos, ¿sí? Ahora, la actividad, ¿no? Del día de hoy les pide, ¿no? Tu práctica te pide que resuelvas, ¿no? Te dice, write in the verbs in brackets in the past simple. ¿Qué te dice tu práctica? Te escribe los verbos que tienes en paréntesis en pasado simple. Mejor dicho, este verbo que tienes aquí, este verbo de aquí, debes llevarlo a su pasado. Pero muchos de ustedes miran, Miss, pero yo no sé cuál es su pasado. Sí sabes. ¿Por qué? Porque yo te he entregado una tabla. Aquí está la tabla. Una tabla de su pasado de cada verbo. Por ejemplo, este es el presente simple del verbo. Busquemos el verbo go, porque tu ejercicio te dice go. Miren aquí, el verbo go. Vamos a la tabla y buscas el verbo go. Aquí está. El pasado de go, aquí está, es went. Aquí está la respuesta. Entonces, lo que te pide es escribir su pasado de go. El pasado de go es went. Entonces, la oración dice así. My friends went to the cinema yesterday evening. No te dice, mis amigos fueron al cine ayer en la noche. Entonces, así tienes que hacer para el resto. Entonces, les voy a dar 2 minutitos para que ustedes comparen su tabla, busquen el pasado de cada verbo y me puedan dar su respuesta.
¿sí? Pasados los 2 minutos voy a empezar a llamar para que ustedes puedan participar y se puedan ganar esos puntos extras por participar en el curso de inglés, ¿sí? Bien, pónganse a resolver, escriban el pasado de cada verbo que está en paréntesis y me dan sus alternativas. Pasados los 2 minutos voy a empezar a llamar, pueden participar alzando la mano, ¿sí? No me vayan a dar su respuesta así nada más, activando su audio. Recuerden alzar la mano. Para los que no pueden activar su audio, pueden participar por el chat de la plataforma, que desde ahí también los estoy leyendo, ¿sí? Bien, esperemos 2 minutitos y empezamos con sus alternativas, ¿sí? Miss, buenas noches, disculpe. No le entendí bien la pregunta, estoy en un lugar donde no tengo mucha señal. ¿Me podría volver a repetir, por favor? Ahorita no he hecho ninguna pregunta, solo les estoy dejando 2 minutos para que puedan buscar el pasado de cada verbo que está en paréntesis y puedan darme la alternativa, ¿sí? Y si en caso no sabes dónde están el pasado de estos verbos, están aquí, pueden tomarle captura. Aquí están los verbos y su pasado de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, buscando esto, me van a dar las respuestas de su ejercicio que tienen el día de hoy, ¿sí? Ok, Miss, gracias.
Bien, entonces ahora sí iniciamos con la actividad del día de hoy. ¿Sí? Ya les di el tiempo suficiente, ya vieron la tablita, entonces ahora sí, todos los que tienen la mano alzada voy a empezarlos a llamar, ¿sí? Bien, bueno, aquí tenemos a un participante ya que desea darnos la respuesta de del primer ejercicio. Roxana, te escuchamos. Miss, todavía estoy resolviendo, pues que hace rato cuando le iba a preguntar alcé la mano. Ahorita lo estoy resolviendo. Ah, ok, ok. Bien, para alguien que ya tenga la respuesta, hay uno que me dice, por favor, puedes poner la pantalla, la práctica está en pantalla, ¿no? Me parece que si es que no lo puedes visualizar, porque el resto sí lo ve, ¿verdad? ¿Alguien ya que tenga la respuesta? ¿Cuál será el pasado de meet? Te escucho, Luz Francisca. A ver, escucho sus alternativas. Luis nos dice por chat, nos dice Mets, ¿no? ¿Por qué le estás agregando ese? Ese no es el pasado de Meet. Bien, hay que recordar, el pasado de meet es met, ¿sí? Con una sola E, met, conocer. Esto significa conocer. Met, I met, ¿no? Su pasado es met con una E nada más. I met my best friend Luca in 2003. No, yo conocí a mi mejor amigo Luca en el 2003, ¿no? Tiempo pasado. Sigamos. El verbo break. ¿Cuál será el pasado de break? Break. A ver. Break. Recuerden que con la tablita ustedes se pueden ayudar, ¿sí? Se pueden ayudar a buscar el pasado. Por ejemplo, busquemos a break. Aquí está, miren, break. Su Es pasado, broker. broke. Excelente, broke. El pasado de break es broke. ¿Sí? Broke. Reat, creo es. Ya. Please, Red recién se estamos escribe igual, ¿no, profesora? estamos en la tercera oración, please. One moment, ¿sí? One moment, dice, somebody broke this window last night. Te dice, algunas ventanas estaban rotas la noche pasada, ¿sí? Broke. Entonces, estaban rotas o se rompió.
Bien, sigamos. The next. Number 4. Mary have a baby in April, ¿no? El verbo have. ¿Cuál será el pasado de have? Profesora, buenas noches. Mary had a baby in April. Had, me dices, ¿no? Con D. Sí. Excelente. ¿Cuál H-A-D. es su apellido? Alberto Moreno Escudero. Thank you. Ya, ¿no? Aquí la respuesta es have, had, con D. Mary had, ¿no? Mary tuvo, tiempo pasado, Mary tuvo un bebé en abril, ¿sí? En abril. Sigamos. My brother read 2 books last week, ¿no? El verbo leer, te dice, mi hermano leyó 2 libros la semana pasada. ¿Cómo digo leyó? Tiempo pasado. ¿Cuál será el pasado de read? Read. Sí, read. My brother read. Ahí dice, mi hermano leyó 2 libros. O sea, dice, my brother read 2. Excelente. Read, ¿no? El pasado de read es read. Se escribe lo mismo, solo que uno se pronuncia read y el pasado se pronuncia read, ¿sí? Solo cambia la pronunciación. Bien, excelente. Entonces, hasta ahí el primer ejercicio de su práctica debió haberles quedado así, ¿sí? Con los pasados de los verbos que tenemos en paréntesis, ¿sí? Entonces, ahí ya resolvimos la primera parte. Vayamos a la siguiente actividad. La siguiente actividad, de igual manera, es lo que continúa de sus ejercicios, ¿no? De igual manera, hay que buscar el pasado de los verbos que están en paréntesis, ¿sí? Tenemos que buscar los pasados que tenemos en paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo lost, ¿no? Que es perder. Entonces, ¿cuál será el pasado de lost? Ahí tenemos a alguien con la mano alzada, se llama Concepción. Sorry, Concepción. ¿Tienes alguna respuesta? Bien. Alguien, o por chat. A ver, por chat, ¿quiénes han estado opinando? A ver, Marta nos dice broke, ¿no? Por ahí estaban ahí opinando. A ver, ¿qué nos pueden decir? ¿Cuál será el pasado de lost? Excelente, Luis. Lost. Lost, ¿no? I lost my mobile phone, ¿no? 2 days ago. Te dice, yo perdí mi teléfono hace 2 días atrás. Sigamos. Next. You see a lion in the zoo yesterday, ¿no? El verbo ver, sí significa ver, ¿no? Su pasado será be. Yo vi, ¿no? Tiempo pasado. ¿Cuál será el pasado de see? You saw a lion in the zoo yesterday. Excelente. Elmer, excelente. Alberto Moreno. Ah, ok. Albert, ¿has entrado con otra cuenta? Así, Alberto. profesor. Recién me estoy incorporando en las clases anteriores, casi no estaba participando por motivo de trabajo. Ok, no te preocupes, Alberto, pero debes recordarme que cuando entras con otra cuenta, debes avisarme, ¿sí? Pero de todas maneras, como ya había anotado tu nombre, ya lo tengo ahí, no te preocupes. Bien, aquí es so. Disculpa, profesor, a partir de ahora este va a ser mi número, porque ya recién lo he actualizado. El anterior estaba registrado con otro nombre, no era mi número. Recién lo he actualizado con mi nuevo número.
Ok, si has cambiado de número, eso comunícale a tu asesor educativo, ¿sí? Lo que pasa es que ustedes solo ingresan a mi clase, más yo no tengo ni sus números, ni sus cuentas, ni nada, ¿sí? Si Ya, tienen ok, algún gracias. cambio de números, con su asesor educativo, ¿sí? Please, muy bien, Luis, también nos dio la respuesta por chat, nos dice so. Bien, sigamos, the next. El siguiente verbo es break. ¿Cuál será el pasado de break? Profesora. Excelente, broke. Excelente. Broke. Sorry, es tu nombre, ¿verdad? Sorry. Sorry. Sí, profesora. Ajá. Ok, sorry. Gracias. Bien. Tenemos el siguiente verbo forget. ¿Cuál será el pasado de forget? Este es facilito, solo cambia la vocal. We forgot the might last Friday. Ya, excelente, forgot, ¿no? Cambia la E por la O. The meeting last night, ¿no? We forgot the meeting last night. Nosotros tenemos una reunión el viernes pasado. Forgot. Excelente. Sigamos. Tenemos el verbo think. A ver, ¿cuál será el pasado de think? A ver, ¿cuál será el pasado de think? Luis ya nos está dando la respuesta. A ver, Alberto, te escucho. I don't was home at home. Toad, ¿verdad? Toad. Sí, todo. Soy malísimo en la pronunciación, profesor. Sí, no te preocupes, pero de todas maneras van a aprender a pronunciar conmigo, ¿sí? Entonces es, I thought he was at home, ¿no? Yo pensé que él estaba en casa. Eso es lo que quiere decir ahí. Bien, sigamos. The next. The thief stole my wallet last night. The tide shared my world last night. Stole, ¿sí? Excelente, muy bien, Alberto y Luis también, que nos está dando las respuestas por chat. A ambos los estoy leyendo. Ashley también, mira, se animó a escribirnos la respuesta. Stole. Stone. Sigamos. The next dice Agatha Christie write great books about murders. El verbo write. Agatha Christie wrote great books about murders.
Murders. Excelente. Wrote. Sí, wrote. Con O. Se pronuncia wrote. Sí, Alberto. Agatha Christie wrote, ¿no? Great book about murder. Muy bien. Para los que están escribiendo por chat también, los estoy leyendo. Wrote. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda parte de tu ejercicio que debió haberte quedado así. ¿Sí? Sobre los verbos en pasado. Ahora pasemos al segundo ejercicio que tienes ahí en tu libro digital, ¿no? Aquí te pide ahora que utilices, como ya les había explicado, el verbo to be, que en su pasado es was y were, ¿sí? Te dice write, was o were in the space provided, ¿no? Escribe, ¿no? Was o were en esos espacios, ¿no? En esa línea que te está dando para que tú puedas darle sentido a la oración. Les hago recordar que was se utiliza para oraciones en singulares y were para oraciones en plurales, ¿sí? Bien, entonces, sabiendo esto, empecemos con la primera oración. La primera oración dice, I at school yesterday. ¿Qué utilizo? Was o were? Ya, Luis nos dice was. Amanda. Si está bien, profesora, was. Was, ok. Yo estuve, ¿no? Recuerden que eso significa estuve o estaba, ¿sí? Yo estaba en el colegio ayer. I was at school yesterday. ¿Sí? Sigamos. Gary and Sue at school yesterday. ¿Qué utilizó? ¿Qué utilizó? Profe, what o were? ¿Qué utilizamos? Was o were? Was. 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 ¿Por qué was? ¿La oración está en singular? Were. Fíjense, dice Gary y Sue. Está hablando de dos personas. Significa que está en plural. Gary y Sue. Entonces, si está en plural, les recuerdo que se utiliza where. ¿Qué? Please turn on the microphone. Ya les he dicho que si están en otras cosas, otras actividades, no actives tu audio, porque ese sonido va a salir en la clase del día de hoy. Entonces, bastante cuidado con sus audios. Saben que la tercera llamada de atención les retiro de clases, ¿sí? Bien, sigamos. They at the dance last Friday. Te dice, ellos fueron a bailar la noche pasada. Estuvieron bailando la noche pasada. ¿Qué utilizó? Was o were? Were. Where, excelente. Where. Where. Where, profesora. We at the seaside last summer. Nosotros estábamos en la playa, ¿no? O en el océano, ¿no? Como se puede traducir como playa, océano, mar, ¿no? El verano pasado. ¿Qué ponemos? Was o were? Were. Were, Miss. Were. Sigamos. I the meeting last Tuesday. I in the meeting last Tuesday. ¿Qué pongo? Was o were? Was, profesora. Yo estuve en una reunión el martes pasado, ¿no? Was.
Was. Muy bien, Ashley. Was. Was. La siguiente oración, ¿qué ponen? Was o were. Were. Por un lado me dicen were, Juan me dice were. Anderson, me imagino que esa es tu respuesta anterior o es para la última hora, es para la sexta oración. Was, me dicen was were. A ver, leamos. Aquí dice you on the basketball team in high school, ¿no? Recuerden que you es considerado, tiene dos significados. Significa tú y también significa ustedes. Por ende, you, así esté en singular o esté en plural, debes utilizar were, ¿sí? Esta es la regla gramatical del inglés, porque you tiene dos significados, ¿sí? Entonces, sí o sí, así esté en singular o esté en plural, debes utilizar aquí were. Were in the high school. Sigamos. Number 7. Number 7. That your mother in the car. Esta es una pregunta. ¿Qué pongo? Was o were? Was, profesora, was. Was, miss. Fíjense quién está acá. Your. Were. Where. Where. Mostrando mi colección. Mi hermana también estaba en el escenario recibiendo mi premio. No, por favor, este es solo un pequeño pasatiempo. No merezco este premio. Salté al escenario. Where. Sigamos. The next. He agreed that Kimber, no, in the years ago. ¿Qué pongo? He agreed 3 Kimber in the 10 years ago. Ahora todos pensaban que la enviaba. Pero cada vez que... Was, very good. Was, ¿no? Él. Él escalaba cuando tenía 10 años, ¿no? De edad. Esta es una pregunta. You kind a helpful to the friends, ¿no? Tú tienes tipos de amigos, ¿no? Tú escogías algunos amigos, ¿no? Estabas con tus amigos, con tus tipos de amigos. ¿Qué pongo? Where o was? Were. Where, excelente. Where. Sigamos. She, a beautiful girl. Ella, ¿qué pongo? Was o were? Were. Ella fue una chica bonita. Was, profesora, was. Was, singular, was. Yes, they very good at English, ¿no? Dices, sí, ellos estaban muy bien en el inglés. Ellos. ¿Dónde vas a dormir? Where. Where, profesora, where. Where. Y por último, number 12. The dog in the living room. Was, profesora. Were. Los perros, acá, ojo, aquí está la S, dice. Los perros estaban en la sala. Were. Where. Where. Claro que sí, where. Bien, el día de hoy hemos aprendido dos cosas, ¿sí? Hemos aprendido el pasado simple, el uso de los verbos irregulares y el uso de was y were, ¿sí?
Entonces, hay que recordar que was se utiliza para singular, were para plural. Los verbos irregulares, cuando los llevas al pasado, tienden a cambiar tanto en pronunciación como en escritura, ¿sí? Bien, gracias a todos ustedes los que estuvieron participativos, tienen su punto extra en inglés, que les vaya muy bien, pues, ¿no? Ya Gracias, Miss. será en otra oportunidad. Bye, bye, students, see you. Bye, Miss. Bye, students, good night. Gracias.